Él es un Padre que los ama. Y aún en medio posible de algunas pérdidas que pasan en la vida, tú siempre serás bueno. Gracias, porque tú restauras, tú sanas, tú liberas y tú salvas. Salva hoy vidas que vinieron hoy. Sana hoy vidas que vinieron hoy. Libéralas. Que al salir de acá salgan renovados y que salgan con un Padre que los ama en sus corazones. Amén y amén. Abra sus Biblias en Génesis 35. Los niños pueden pasar. Génesis 35:1 dice: entonces Dios le dijo a Jacob: prepárate, vete a Betel y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. El 2, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Entonces Jacob les dijo: todos los de su casa, quítense los dioses, desháganse de todos sus ídolos paganos, purifíquense y pónganse ropas limpias. Ahora vamos a Betel, donde edificaré un altar al Dios que respondió mis oraciones cuando yo estaba angustiado. Él ha estado conmigo en todos los lugares por donde anduve. Siéntese. Hace algunos años, la historia dice de un hombre que dedicó toda su vida a construir la casa de sus sueños. Trabajó durante más de 20 años en construir su casa. Le puso las mejores herraduras, las mejores puertas, las mejores elevaciones, la mejor arquitectura que él pudo. Diseñó cada habitación precisamente, escogió los mejores materiales, y cuando terminó la casa, todos los vecinos pasaban y le decían: ¡wow! ¡Qué hermosa es tu casa! Pero un día ocurrió algo inesperado. La casa se encendió y terminó todo en cenizas. Y un día estaba sentado el hombre afuera mirando las ruinas, y alguien le preguntó: ¿qué es lo que más le duele haber perdido? Y todos esperaban que él dijera: mis muebles, mi inversión, mi casa, el dinero que perdí. Pero él dijo: lo que más me duele es que me di cuenta que pasé 20 años construyendo una casa y muy poco construyendo un hogar. ¿Qué pasa en nuestras vidas si en vez de construir lo que más anhelamos, construimos la casa, construimos el negocio, la empresa? Pero en el transcurso de construirlo, perdemos el hogar, perdemos los hijos, perdemos tal vez el cónyuge. Y creo que eso es lo que le pasó a Jacob. Porque si usted estudia la vida de Jacob, es interesante porque hay 4 o 5 capítulos que narran su vida. Capítulo 28 empezó cuando yo leí en la ofrenda que él salió de casa y él se fue donde Labán, su tío, por más de 21 años estuvo ahí y había comprado tierras allá como forastero. Pero él, después de allá, Dios le habla, le dijo: quiero que salgas y que subas y que vayas a Betel, y en el transcurso va y regresa a su casa, a Canaán, perdón. Y cuando llegó a Canaán, él se reconcilió con su hermano Esaú, porque Esaú lo quería matar por 21 años. Y esto es un paréntesis, es la introducción, pero
Cada vez que usted no perdona a alguien, el tiempo no va a curar su herida. La confesión y el perdón, que es una decisión, no va a ser. Porque por 21 años el odio de Esaú era tan fuerte que lo quería matar a Jacob porque le robó la primogenitura. Y cuando llega a Canaán, después del encuentro con Esaú, él se va para una ciudad llamada Siquem, no regresa a Betel. Y la condición espiritual de su familia había cambiado. Y en el capítulo 35, Dios le habla en Siquem, no en Canaán, en Siquem. Pero en Siquem es interesante porque en Siquem lo más trágico pasó. Violaron a su hija. Sus hijos mataron a los hombres de Siquem y al rey de Siquem y a la gente en Siquem. Y en esa tragedia Dios le habla, quiero que vayas a Betel. Yo quiero que usted estudie el contexto de la palabra que hoy le voy a hablar para que la entiendan. Tenía 12 hijos, tenía influencia, tenía patrimonio, tenía negocios, tenía casa. En el capítulo 34, él compra una casa en Siquem. Él se establece en Siquem, no en Betel. Betel era el lugar de regreso. Betel era el lugar donde Dios le habló. Betel era el lugar donde Dios le hablaba y le dijo, voy a regresar a mi casa. Y si me das pan, y Dios le dio pan. Y si me das prosperidad, Dios lo prosperó. Y si tú vas conmigo, Dios estuvo con él. Yo voy a apartar esta casa, que es casa de Dios y puerta del cielo. Y voy a apartar el diezmo. Pero se olvidó Jacob. Y Dios le dice, yo quiero, que el capítulo 35, verso 1, quiero que pasaron, 20 años pasaron, 30 años pasaron, capítulo 28, capítulo 35, toda una vida pasó, él estableció su vida. Lo único que él no regresó a Betel, él regresó a Siquem. Y Siquem no era su lugar de bendición, Betel era su lugar de bendición. Y cuando Dios le dice, yo quiero que te prepares, quiero que te mudes y te establezcas y hazle un altar. Wow, las cosas le empezaron a cambiar. Y cuando empezamos en el capítulo 35, aquí miramos el primer principio de un padre que levanta altar. Él se quedó en Siquem, él compró tierras, él construyó casas, él estableció su empresa, su familia creció, tenía 12 hijos, tenía ganado, tenía prestigio, pero nunca volvió a Betel. Su hermano lo perdonó. Bien. ¿Qué pasa cuando Dios le cumple sus sueños y usted no cumple el sueño de Dios? ¿Cómo cree que Dios se ve o Dios lo ve o Dios se siente cuando usted le promete tanto y Él le concede lo que usted quiere? Y en el transcurso, Dios espera algo de usted y los olvidamos. Y esto es lo que le pasó a Jacob. Comencemos, 35:1. Yo voy a leer de la Nueva Traducción y tú le poneme Reina Valera para que contestemos el contexto. Dios comunica su diseño al Padre. Y el Padre tiene que tener oídos espirituales para escuchar. Porque aquí un padre escucha la voz de Dios. Entonces Dios le dijo, ¿a quién? No a los hijos. ¿No a quién? A Jacob, al padre. Hijos, es con ustedes. Es bueno que Dios te hable, sí. Pero si tú estás en casa, Dios siempre le habla a tus padres. Y es aquí como que no la captamos. No, pero Dios me habla. Claro, Dios le habla a todo el mundo. Pero cuando estás en casa y cuando haces decisiones en casa y cuando hay una voz que tú tienes que escuchar primero. Y es la voz de tus padres. Da gracias que tienes un padre. Muchos no tienen padres y anhelan esa voz. Da gracias que tienes una mamá, un padre que te aconseja, que te dice, muchos no se crecieron con padres. Se crecieron con tíos, se crecieron con abuelos, se crecieron con bisabuelos. Da gracias a Dios que tienes un padre. Un padre, di conmigo, un padre escucha la voz de quién. No lo escucho, ¿la voz de quién? La voz de Dios. Entonces, Dios le dijo aquí, Dios le dijo, sube al lugar donde te llamé, sube a Betel, sube al lugar donde te bendije, sube al lugar de mi presencia.
Estabas en Siquem. Siquem no es tu lugar. Betel, casa de Dios, donde Dios te habló, donde Dios te prometió, donde Dios te transformó. Un padre tiene que volver continuamente al lugar donde Dios te habla. Tienes que estar continuamente conectados con Dios. Todo padre necesita un Betel. Toda madre, cuando hablo de padre no estoy hablando solo de papá y mamá, estoy hablando de los padres. Todo padre necesita, di conmigo, un Betel. Porque el Betel es el lugar de ¿qué? Donde Dios ¿qué? Te habla. Betel es el lugar donde Dios ¿qué? Se comunica contigo. Betel es el lugar donde Dios, donde tú puedes escuchar tranquilamente la voz de ¿qué? De Dios. Todo padre tiene un Betel, un lugar de Dios donde Dios le habla continuamente. No dejes tu Betel. ¿Y sabe qué pasó con Jacob? Dejó a Betel. Y hay 3 acciones de un padre que escucha su voz. Primero, se levanta. Y la palabra levanta, le digo levántate. La palabra levanta en hebreo es ponerse de pie, es despertar, es asumir responsabilidad, es despertar espiritualmente. A él no le estaba diciendo levántate. No. No en la frase levántate, no, le estaba diciendo, te has quedado dormido espiritualmente por 30 años. Ay, te quedaste en el mismo lugar y te acordaste lo que yo he hecho contigo, pero no he escuchado contigo, no he hablado contigo. Yo te he hablado, pero tú no me has hablado a mí. Sal del lugar donde has permanecido demasiado tiempo. La comodidad produce estancamiento. Y Jacob se había quedado por más de 20 años en el mismo estado espiritual. No se confunda las cosas materiales, porque las cosas materiales uno las puede obtener a través de la diligencia y principios de vida. Pero hay algo que usted no puede ganarse y es su salvación. Porque la salvación es gratis. La salvación es ¿qué? Usted tiene que recibirla como un regalo de Dios. No hay nada que usted pueda hacer o no hacer para recibir la salvación. Nada más un corazón contrito, humillado, un corazón rendido a los pies de Cristo. O sea, un corazón dispuesto, Señor. Yo acepto el regalo perfecto, el regalo gratuito de tu salvación. Y a través de su salvación, usted empieza a levantarse. Y hay padres presentes físicamente, pero dormidos espiritualmente. Y Dios le dice, cum, es la palabra en hebreo, cum. Digo conmigo, cum. Es despierta. Digo conmigo, despierta. Le digo, levántate, Jacob. ¿Por qué? Porque por 30 años has estado dormido. Te hablé una vez en Betel. Te hablé en Padán Aram cuando estuviste con Labán. Y te hablé hoy que estoy hablando, pero nunca regresaste al lugar donde yo te hablé primero, el lugar de Betel. Por eso le dijo, levántate. Cum, que es que despierta. Toca a la persona, despiértate. Pero no en el sueño natural espiritual. Una vez más dígale, despiértate. Despiértate, despiértate, despiértate. Comodidad atrae muchas veces irresponsabilidad y estancamiento espiritual. Y mire, yo no soy un pastor que quiero que usted le vaya mal. Diga conmigo, yo quiero que me vaya bien. Diga conmigo, me va a ir bien. Pero en ese transcurso que se va bien, usted se acomoda. Le va tan bien, se acomoda. Le va tan bien que se olvide de Dios. Le va tan bien que se olvide de dar. Le va tan bien que se olvide de venir. Y le va tan bien que no se levanta para venir a recibir Dios un domingo. Por eso yo le digo, levántate. ¿Qué le dijo? Levántate. O sea, despierte espiritualmente. La segunda palabra es sube. Ayúdeme, ¿cuál es? La palabra sube significa ascender en hebreo, acercarse, ir hacia Dios, o sea, un nivel superior. Escuche. Siempre la Biblia, cuando usted lee que el hombre se encuentra con Dios, siempre el hombre tiene que subir, no bajar. Cuando usted lee la Biblia y subió al monte, está hablando de ascender, no descender.
Quiere decir que Dios siempre está en un lugar superior que usted. Ay, sí. Siempre hay ascenso espiritual en las cosas de Dios. Nadie llega a la presencia de Dios descendiendo. Siempre ascendiendo. Subir a la presencia. Mirar hacia arriba. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de quién? De Jehová, que ha hecho ¿qué? Los cielos y la tierra. ¿Dónde mora Dios? En el trono, en el tercer cielo, pero también en tu corazón. Siempre cuando Dios habla con el hombre, le dijo, levántate, despiértate espiritualmente. Y cuando te despiertes espiritualmente, la segunda cosa que un padre hace es que tiene que subir. Di conmigo, voy a subir. Ahora, mira la tercera cosa. Le dijo, no vayas a subir solo para pasear. Mira acá, mira acá. Y es el problema de mucha gente. Viene a la iglesia, ¿para qué? A pasear. Poneme el verso. Poneme el verso en la Reina Valera. Y cuando vayas a Betel, y en las dos versiones dice lo mismo casi, quédate allí. O sea, mora en mi presencia. O sea, quédate en Betel. A tal grado, Dios te hace, levántate y sube a Betel. ¿Y qué? Quédate, ¿qué? En la nueva traducción viviente dice, prepárate, múdate a Betel. En otras palabras, tienes que salir de Siquem. Toque la persona. Siquem fue un lugar bueno. Vamos. Quiero que lo mire el espíritu. Muévase. Siquem fue bueno. Siquem fue bueno. Siquem fue preparación, pero mi casa está en Betel. Mi casa está en la presencia de Dios. Mi casa es la presencia de Dios. Y está bien. Pero en la nueva traducción viviente dice, prepárate, múdate y establécete. Ahí poneme la nueva traducción viviente, la NTV si podés. Establécete allí en Betel. Quiere decir que tuvo que vender su casa. Lo que más quiere usted es que, si usted aquí no es sincero, ¿dónde va a ser sincero? Lo que más quiere usted es que sea sincero conmigo, hombre. ¿Cuándo fue la última vez que se movió de su casa? Usted no se quiere mover de su casa porque usted da qué. Que quien mueva a Nini y a Jonathan de su casa. ¡Oh, papá! Pero ¿qué si Dios le dice? Fue un tiempo de preparación. Muévete a otro estado. Uy, hermano. Reprenda al diablo. Que Dios me lo confirme con un profeta. Y pasa el profeta y no dice nada porque Dios te habló. Tú no necesitas un profeta para que Dios te hable. Tú necesitas el Espíritu Santo y la palabra para que Dios te hable. Quiero dar un paréntesis. Va a venir el profeta Ronnie Oliveira. Yo quiero que venga. Porque va a venir otra gente de otras partes, pero va a venir. Pero el profeta Dios lo usa, muy un profeta. Pero no se vaya atrás del profeta, váyase atrás de la palabra de Dios. El profeta es un instrumento como un pastor, tranquilo. No es Dios. Los profetas se pueden equivocar, pero la palabra nunca se equivoca. Si ustedes seamos maduros en eso, amén. Nunca suba o nunca quiere tocar a un hombre tanto que quiere tocar a Dios. Toque a Dios primero. Usted tiene libre acceso a Dios y va a ver cómo Dios le va a hablar a usted. Cierro el paréntesis. Entonces, ¿cómo estábamos ahí? Quédate a dónde. No visites el altar, habita en el altar. No visites altar de Dios. Quédate a dónde. En el altar. Cuando usted se quede en el altar, la presencia de Dios fluye en su vida más. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque muchos hombres visitan a Dios los domingos, pero pocos permanecen en su presencia entre la semana. Porque muchas familias visitan a Dios los domingos, y no solo acá generalmente, pero pocos viven delante de Dios en su presencia entre la semana. El altar en hebreo significa santificar. Yo quiero que usted le enseñe a sus hijos qué es sacrificio. Chamo, usted sabe, nuestros hijos no saben qué es qué. Seamos sinceros, no saben qué es esperarse 2 horas sentado. No saben qué es sacrificio. Porque el altar nunca fue construido para recibir.
Gracias, Espíritu Santo. Siempre fue consagrado para entregar. Y se los ha vendido que aquí viene usted a recibir. Pero pocos entienden que acá, aparte de recibir, usted aquí viene a dar. Y no estoy hablando de dinero, olvídese de eso. Aquí usted viene ¿a qué? A dar su tiempo a Dios, a entregar a Dios. Y usted se une en adoración. Cuando es adoración, no esté sentado. Falte de respeto ante el Dios que usted le sirve. Entonces, por eso no sabemos qué sacrificio. Altar es sacrificio. Entonces, el problema moderno es que queremos bendición sin sacrificio. Porque pensamos que como la gracia es gratis, todo lo demás debe ser gratis. Y es aquí donde tenemos que balancear la cosa. Sí, es gratis, pero requiere sacrificio cambiar. Dejar malas amistades. ¿Requiere qué? Diga conmigo, ay, cuesta, pastor. Usted que tiene 30 años en la iglesia, usted no conoce ningún mundano. Estoy hablando de los nuevos. Usted mejor vaya para el cielo. Pero estoy hablando de la gente que le cuesta, de la gente que todavía tiene asociación con los mundanos y le dice, mira, una chela, acá más una no es nada, le dice. Y estamos en el mundial de todos modos. El domingo te vas. Entonces, diga conmigo, cuesta. Yo no tengo problema con la cerveza, pero usted que tuvo, tal vez está, y me pasó algo interesante. Yo que doy trabajo a la gente y una vez abrí una hielera de un hermano. Y me dio sorpresa porque lo que miré, unas cheladas, dije yo, ¿y no invita o qué? Pero, entonces, no, para la sed, pastor, la sed. Sí, hay Gatorade y hay agua. Pero, ¿qué pasó acá? Hay malos hábitos que tienen que, ¿qué? Cortarse. Toca a la persona, deja Siquem. Deja Siquem. Porque en Siquem agarramos malos hábitos. Quiero que me siga la historia. Estoy viendo el storyline. Ok, sigamos. Ok, que Dios le dijo 3 cosas. Le dijo, levántate, sube y quédate. Vamos al versículo 2. Vamos, versículo 2. Cuando Jacob escuchó la instrucción de Dios, él entonces dio instrucción a su casa. Quiero que entiendan el contexto. Jacob tenía 12 hijos. 12 hijos. Jacob tenía muchas tierras, mucho ganado. Tuvo que vender su casa de sus sueños y tuvo que empezar a moverse. Y lo primero que le dijo a su familia fue esto. Entonces Jacob les dijo a todos de su casa, desháganse de todos sus ídolos. Espera ahí, ¿cómo llegaron? ¿Cómo llegaron los ídolos a la casa de Jacob? Si eras ¿qué? Hijo de Abraham, puchica, era tu papá. Hello, hey. El nieto de Abraham, el hijo de Jacob, y tú me vas a venir acá. Eso es para alguien acá. Poneme la Reina Valera. Yo me reuní, vino alguien a recibir un cheque ayer y me dijo, yo soy hijo de pastor. ¿Y cómo estás? Ay, pastor, me cuesta. ¿Qué te cuesta? Ay, me cuesta empezar de nuevo porque... Y esta es tu historia. ¿Te le gusta el chicle? Pues está callado. No lo contaré más. Vamos al verso. ¿Cómo es posible que le llegaron los ídolos a la casa de Jacob? Contextualmente, la historia dice que su esposa le robó los ídolos a su papá Labán y los escondió y se los llevó. Y eso contaminó la casa. Y los ídolos en el contexto hebreo significa herencia familiar. O sea, ella peleó. Ella trajo herencia. Y usted está su herencia más que la herencia del reino.
El reino tiene que establecerse en su casa. Y hay patrones de conducta en nuestras casas. Cuidado con lo que estableces en tu casa. Le dijo, quitad los dioses ajenos. Bueno, un momento, Jacob, ¿cómo llegaron allí si tú eres papá? Quiere decir que tú también te metías con esos ídolos. ¿Cómo sabías que habían ídolos? ¿Cómo tú permitiste, papá, ídolos en tu casa? Por esto, por tres cosas. Primero, culturas familiares. O sea, patrones familiares. Raquel robó los ídolos de su papá Labán, los escondió y contaminó la casa. Raquel no había roto con patrones familiares. Toque a la persona, rompe con patrones familiares y establece el reino de Cristo. Vamos, toque a la persona atrás, rompe, porque algunos de ustedes no han rompido, se les nota que no han rompido. Primero, tienen 10 años y no se han casado. ¿Usted no ha roto con el pecado? Usted no ha roto con el pecado. Usted no ha roto con el pecado. Rompa con el pecado. Dígale, tenés que romper con el pecado. Ay, pero cuesta. Claro que cuesta. Por eso se llama pecado. El pecado es delicioso. Y el que no sabe que es delicioso es porque no peca. Pero usted sabe que el pecado es ¿qué? Ay, hermano, este no está acá. Ay, hermano, un montón de santos que tengo acá. Es delicioso el pecado. Pero después, ¿qué es? Es amargo. Se olvidaron, ¿verdad? No dicen nada. Que sigamos. Siquem significa hombro, significa carga, lugar para cargar. En Siquem, Jacob terminó viviendo rodeado de cargas y no sabía. Y Dios lo quería liberar. El lugar cómodo terminó siendo un lugar de cargas y de dolor. Porque en Siquem sus hijos mataron. Hubo asesinato. En Siquem hubo dolor. En Siquem hubo una ruptura familiar. ¿Cómo llegó la idolatría a la casa de Jacob? Tres cosas le dije yo. Poneme el siguiente slide. El slide. Cultura familiar, influencias culturales y mezclas espirituales. Son las tres cosas por que llegan ídolos a nuestra casa. Primero, poneme el slide. Primero, cultura, patrones y mezclas. Un poquito del mundo, un poquito de Dios. Un poquito de acá, de merengue cristiano. Merengue. Y acá, un poquito de Dios. ¿Sí, imagínense? Okay. Yo no soy religioso, pero yo no soy religioso. I'm cool with that. Pero yo no entiendo, no sé, tal vez un vals, pero yo no le doy tanto a las fiestas cristianas que se ponen a bailar. Y mueven la talla, y moviendo las caderas, ya empiezan así, ya la carne ya empezó este día, ya usted está despertando pasiones de la carne, seamos sinceros. Y es así como poco a poco, después ya no es, después ya es así, y después ya es así, y ya ustedes saben cómo termina. La cosa es que no es su esposa. Pero poquito, mezclas, digo conmigo, mezclas. Poneme el slide, please. Poneme el slide que dice mezclas ahí. Yo le dije que poneme las tres cositas porque es punto de enseñanza. No ese slide, sino que el slide del screen que hizo Nini. Ok. Hay familias que pasan mucho con culturas alejadas de Dios. Y la idolatría hoy no entra por estatuas. Entran por tres cosas: por ideas, por prioridades y por valores. La idolatría de sus hijos, que usted le dice, ¿cómo tú piensas ahora así? Por ideas. Alguien le sembró la idea. Por ideas preconcebidas. Por prioridades y por valores. Cuando usted, papá, no corrige ideas en sus hijos, está formando ideas preconcebidas,
Entonces, ¿qué altares hoy necesitas derribar? Y lo primero que hizo este hombre le dijo, desháganse ¿de qué? De los dioses. Quítense los dioses ajenos que hay entre vosotros. Quítense. Quítense. ¿Cómo llegaron ahí, Jacob? Tú los permitiste, Jacob. Tú los permitiste. Y hoy querés erradicar algo que tú permitiste. Tú tenés que saber. Y después la segunda palabra es limpiaos. 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 Limpia la conciencia. Habla de purificación en casa. Tuvo que hacer una purificación. Quitaron los ídolos de su corazón. Influencias culturales. Porque estaban en Siquem. Estaban en un lugar pagano. Y los de Siquem les dijo, nuestros hijos se casan con tus hijas y tus hijas se casan. Y hubo una mezcla. Escuche, escuche, escuche. Hubo una mezcla entre el reino con el paganismo. Y Dios le dijo, si yo quiero hacer una nación de ti y si mi palabra se va a cumplir contigo, tenés que ir a Betel. Un padre purifica su casa, capítulo 32. ¿Por medio de qué? Del arrepentimiento. Le digo, quitaos vuestros dioses. ¿Por medio de qué? Del sacrificio, o de la santificación. Le digo, limpiaos. Limpia la conciencia de pecado, limpia tu mente y limpia tu corazón. Jacob le dijo a su familia y a su gente, limpiaos. O sea, un padre limpia su casa. Toca a la persona, limpia la casa, santifica la casa, santifica la casa. Diga conmigo, arrepentimiento. Vamos, una más. Diga conmigo, arrepentimiento. Arrepentimiento te va a llevar a limpiar la casa. Y después va a haber el perdón. O sea, mudad vuestros vestidos. Mudad vuestros ¿qué? Escuche, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en el original, en hebreo, vestidos nuevos significa nueva identidad. Vestidos nuevos significa nuevo, que dejaste el pasado. Significa asumir una nueva forma de vivir. Y hay muchos de nosotros que necesitamos vestidos nuevos. Digo conmigo, Señor, cambia mis vestiduras, por favor. Vestiduras blancas. ¿Sabe usted en el cielo, usted en Apocalipsis, siempre que la gente va a tener vestidos nuevos, vestidos blancos de lino fino? Y cuando usted ve Apocalipsis, es señal de pureza, es señal de purificación. Y Dios le dijo, no puedo usarte, Jacob, no puedo llevarte a darte una nación. Tener todos tus hijos está bien, tenés una casa está bien, pero lo que te quiero dar, necesito que te purifiques a tal grado que tienes que dejar los dioses ajenos, tienes que dejar esto, aunque te duela, Jacob. Sí, porque es sacrificio, es muerte. Es muerte, es muerte, es muerte. Muerte al pecado, muerte a nuestras cosas. Y eso es lo que cuesta morir nuestros malos pensamientos. Cuesta morir a lo que nosotros queremos. Pero hoy, gracias a Dios, porque está una iglesia acá limpia, sin manchas, sin arrugas. ¿Sabe por qué Cristo viene a recoger su iglesia? Por una iglesia sin manchas y sin arrugas. Quiere decir que vestiduras, ¿qué? Blancas, purificando. Y cuando usted entiende esto, entonces Jacob estaba purificando su casa, santificando su casa. La limpieza trae arrepentimiento. Las vestiduras nuevas hablan de una nueva identidad. En Cristo las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. ¿Sabe por qué muchas veces no somos agradecidos? Porque no podemos reconocer la de Dios. Y esto me lleva a este punto. Mire el versículo 3, por favor. El versículo 3 dijo, ahora que han quitado los dioses, que se han cambiado sus ropas y los hemos purificado como casa. Mire lo que le dijo. Levantémoslos y subamos a Betel. Escuche el versículo. Y haré allí altar al Dios. Léalo, que me respondió y ha estado conmigo. Usted sabe que Dios ha estado con usted. Usted sabe que el único que lo ha bendecido en esta nación se llama Dios de los ejércitos.
Usted sabe que a su lado cayeron personas en COVID que no están acá ya, pero Dios lo protegió a usted y a su casa. Usted sabe que enfrente murieron, atrás murieron, acá lo agarraron, pero a usted no lo agarraron. Usted sabe que Dios lo protegió a usted. Y usted tiene que decirle a sus hijos, Dios ha estado conmigo. ¿Qué? Porque veo las huellas de Dios en mi casa. Ay, veo las huellas de Dios. Y Jacob dijo, he sido una persona mal agradecida porque por 20, 30 años he dejado de ver y decirle a ustedes que Dios me ha sacado, pero hoy llegó el tiempo. Porque en el capítulo 28, 30 años atrás, yo hice un pacto con Dios. Y en ese pacto yo me he olvidado con Dios. Así igual como le pasó a su abuelo Abraham, le pasó a este hombre. 20 años después yo le dije, sube a Betel porque te quiero ver. Sube a Betel porque anhelo hablar contigo. Pero no puedo hablar contigo porque tu pecado bloquea mi comunión contigo. No puedo hablar contigo porque la inmundicia que está en tu casa, hay un bloqueo para que mi bendición caiga en tus hijos y tu generación. Y tú tienes que agarrar a tus hijos y decir, vamos a arreglar las cosas, vamos a pedirles perdón, vamos a levantar casa a Dios y vamos a pedirle perdón a Dios. Porque hombre y mujer que le pide perdón a Dios es un hombre humillado ante la presencia de Dios. Y cuando usted se humilla en la presencia de Dios, dice, eso es lo que yo ocupo para llevarte a otra dimensión de fe y de mi presencia. Y él le dijo, Dios me respondió en mi angustia y ha estado conmigo el camino que he andado. O sea, un padre que levanta altar reconoce las huellas de Dios. Usted levante la mano los que han reconocido las huellas de Dios. Ay, yo puedo decir, Dios ha sido bueno. Yo puedo ver las huellas de Dios en nuestras familias, en su familia. Yo puedo ver las huellas de Dios en su casa. ¿Por qué? Porque las huellas se recuerdan. Las huellas de Dios se recuerdan. Jacob recordó la fidelidad de Dios que él respondió. Jacob no tenía nada. Jacob tenía una piedra y le derramó aceite y le dijo, Señor, 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 si me bendijeres y me das pan y me proteges, el 10 apartaré. Venga acá. No se lo había dado. Por eso Dios lo llama a Betel. A recordarle, un día me hiciste un voto. Yo cumplí y tú no cumpliste. Y en el transcurso de tus 20, 30 años, permitiste ídolos en tu casa. Ay. Y porque tú pensaste que tú hacías tus cosas, hubo muerte en tu casa. Hubo violación de tus hijos en Siquem. Pero Jacob, yo te quería en Betel. Siquem no es para ti. Siquem era pasajero, por ahí compraste casa. Y te enamoraste de eso. Y Siquem no es para ti, Betel es para ti. Y tuvo que vender su casa y en el transcurso dijo, yo veo las huellas de Dios. Porque toda huella de Dios tiene 3 cosas, por favor, si lo tenés en el slide. Primero, se recuerdan. Segundo, se distinguen. Jacob identificó lo que Dios le ayudó. Le dijo, fue Dios que me ha ayudado. Está bueno, hay gente que te ayuda en la vida, pero hay alguien que nunca se ha olvidado de mí. Usted sabe que la gente se olvida. Pero cuando usted empieza a arrodillarse, y el momento en que usted se arrodilla y empieza a orar, usted va a empezar a llorar y Dios va a decir, ayer estuve arrodillado y Dios me dijo, hijo, este es el lugar donde yo quiero mis hijos. Porque el momento que te arrodillas, algo pasa en ti. Es como que Dios dice, un momento, tengo un hijo en la tierra que se está arrodillando para buscarme. Yo quiero escuchar lo que Él dice. Porque arrodillarte significa lugar
de adoración o lugar de entrega, o lugar de sacrificio, lugar de humillación, te humillas. Y estos hombres, y este hombre dijo, me recuerdo de Dios, lo distingo, tengo que agradecerle, que le acompañó todo el camino. No te olvides de las huellas de Dios. Termino con esto. ¿Puedes ver las huellas de Dios en tu vida? ¿Puedes ver y recordar y reconocer cómo Dios te ha ayudado? Por eso debes volver a un Betel. Un padre. Y pasó el 5, y pasó el 6, y el 7. El versículo 7, finalmente Jacob, el versículo 6, y todos los de su casa llegaron a Betel, en Canaán. Y cuando llegaron a Betel, versículo 7, no compró nada, no hizo nada. Solo que hizo, levantó un altar y llamó a aquel lugar el lugar de Dios, o Dios Betel, porque Dios se le había aparecido allí cuando huía de su hermano Esaú, en el capítulo 28. Todo comienza con Dios y termina con Dios. Cuando uno nace, damos gracias a Dios. Y cuando uno muere, damos gracias a Dios. Y en el transcurso de la vida que vivimos, no los olvidemos de Dios. Segundo, no hagas morada en Siquem. No hagas morada en lugares que posiblemente son buenos, o estaciones en tu vida. Hey, los va bien, pero si te falta Dios. No te confundas. Dios te está dejando. Dios te está dejando. Pero llegó el momento que te voy a decir, hey, te necesito en Betel. Te dejé vivir, te prosperé, te dejé disfrutar, si podemos decir, pero mi plan se cumple porque mis planes son mayores y mejores que tus planes. Porque mis planes, escúchelo, para esta palabra, los planes de Dios no son cortos. Mis planes son eternos. Y muchas veces nosotros hacemos planes en esta vida, pero tenemos planes cortos. Y Dios dice, regresa a Betel. Regresa al lugar donde yo te hablé. Es más, todos te han rechazado, pero yo no te rechazo, porque yo te conozco. Cierre sus ojos ahí donde está. Cierre sus ojos. Dios, queremos regresar a Betel. Póngase de pie.